Muchísimas gracias a los organizadores del liceo, a la directiva, por haberme invitado a participar, a Félix Palma por haberme propuesto para dar esta charla y asimismo también por haberme facilitado para la excavación, la ampliación de la excavación que estamos realizando ahora mismo. Por tanto, es una excavación que no ha terminado y los datos todavía son un tanto provisionales, pero bueno, ya tenemos algún hilo del que tirar. Y por último, y termino con estas palabras, pues felicitarles a todos los miembros del liceo por esos 125, por el aniversario que están celebrando, ¿no? Los 125 años de la creación de esta institución. Bien, vamos a hablar efectivamente de los pozos de la nieve, si quieren los pozos romanos de la nieve. Y empezamos con esta imagen que recordamos de 2010, de la nevada de principios de enero, donde bueno, pues tuvimos una nevada considerable. El día a día. Exactamente. ¿Asocia esto a las estructuras que estamos comentando? ¿Qué pasa? ¿Ha habido algo del cambio climático? ¿Es que en época romana nevaba más, nevaba menos? Pues era un clima muy parecido al actual, es decir, no nevaba. Nevaba excepcionalmente. Hay que empezar diciendo que el tema de guardar la nieve era precisamente porque no nevaba. ¿Qué función tenía la utilización del frío en el pasado? Y hasta un pasado muy reciente. Bueno, pues todos nos acordamos del tema de la conservación de alimentos y todos hemos visto eso, los camioncillos, todavía en Portugal, de hecho, los que hasta no hace mucho, en carruajes se repartía el hielo, ¿no? Eso se metía en la fresquera y tenía fundamentalmente una misión de conservación de los alimentos. En este sentido, todo el mundo conoce también la fábrica de hielos Acedo, que estuvo en el solar de Resti, no casualmente muy próximos al lugar donde se encuentran los pozos romanos. Y las fuentes también nos hablan de la primera fábrica que estuvo en funcionamiento en Mérida a finales del siglo XIX, en la calle, o sea, en la zona de Atarazanas, que conocemos por una disposición municipal que habían acordado el consumo de unos litros de agua, puesto que consumía agua de las fuentes públicas, pero esta fábrica consumía de más. O sea, para su producción consumía más agua y por eso en las actas aparece esta amonestación. Y luego también un tema de queja del vecindario por el traqueteo del motor de vapor y porque soltaba mucha polvo de carbón, ¿no? al ambiente, ¿no? Pero esta es la primera fábrica de la que tenemos noticia. Con anterioridad en la fuente, y aquí hay que recurrir a las actas capitulares, que bueno, fue uno de los temas de investigación que transcribió José Álvarez de Buruaga y luego Antonio Hidalgo también amplió y bueno, entró más en pormenores de cada uno de los años. Ahí se van haciendo en esas actas, van apareciendo noticias de muy diverso tipo sobre la ciudad y una de ellas es el tema del suministro de la nieve. O sea que desde el siglo XVI, la primera vez que tenemos noticia de que a Mérida, y pensemos en el tamaño de la Mérida de aquella época, del siglo XVI, una ciudad pequeñita, es de finales del siglo XVI, donde se nos está diciendo el dato que es para combatir las enfermedades. O sea, la primera referencia que tenemos en Mérida para el asunto del frío no es ya el tema de la conservación de alimentos, sino un tema sanitario. Y en ese tema sanitario se va a reiterar, en la fuente va a ir apareciendo en las actas capitulares, precisamente cuando hay problemas de suministro, cuando la ciudad hay epidemias, cuando la ciudad está más comprometida por crisis y se interrumpe ese suministro para que ese suministro se vuelva a dar y vuelva a llegar la nieve, ¿vale? Así que desde el siglo XVI, bueno, he puesto ahí una serie de años donde por un tema de salud pública era necesario que llegase la nieve a Mérida y con eso se suministraba a los hospitales. Nos dice también, estas fuentes nos dicen por qué, y nos hablan de las graves epidemias de fiebres tercianas,
y cuartana. Estas fiebres, nos dicen, producen muchos fallecimientos de gente de todas las edades, o sea, no eran indiscriminadas. También se nos dice que en esta zona, y no solamente es Mérida, también en la zona de Badajoz, o sea, lo que es el ámbito del Guadiana, de Medellín, en Tomás López, en los interrogatorios de la Real Audiencia, donde uno de los puntos es cuáles son las condiciones para vivir allí y tal, cuáles son las enfermedades que se dan. También ahí aparece estas fiebres tercianas, las cuartanas, nos dicen dolores de coartado y algunos tabardillos, nos dicen también que se produce aquí en la zona, ¿vale? Y nos dice la razón para esto de las fiebres tercianas, que son las aguas insalubres del Guadiana, es decir, cuando el agua del Guadiana estaba en mal estado, y se suministraba, fallaba el único acueducto que tenía Mérida, por un tema del sarro, que se iba, en fin, era limitada su suministro, la gente recurría al Guadiana y a pozos, y bueno, y se producían estas enfermedades. Y un dato muy interesante también en estas actas capitulares es que nos dicen cómo se combaten estas enfermedades, ¿vale? Y nos dicen con quina, con refrescos y con nieve, ¿vale? O sea, una forma de salvar la vida, de recuperar la salud, era consumiendo la nieve. Un dato también como curiosidad, en 1805 se fija el precio del cuartillo de limón helado y la horchata helada, que hubo un empresario, un espabilado valenciano, que ya tenía a Mérida por lugar de negocio. En esta gráfica se puede ver esto a partir del estudio que se hace de salud pública y medicina en Mérida, de José Manuel López, que estudia los documentos y estudia también las disposiciones de los ilustrados, las quejas de los ilustrados sobre el tema de salud pública en Mérida. Bueno, pues nos presenta esta gráfica que nos dice cuándo se morían más los emeritenses. Y como ven, todos podemos pensar, quizá en invierno, con los fríos, pues parece que somos más vulnerables, parece que ahí podría haber más bajas. Bueno, pues no es así. La mortandad se disparaba especialmente en los meses de verano y principios del otoño. Y luego decaía mucho. Esto, con epidemia, se disparaba mucho la mortandad. Nos dice también cuáles son las tres enfermedades estas que producían las tercianas y las cuartanas, que más incidían en la población. Nos dice que un 23% de estas enfermedades, de las bajas, de los fallecimientos, son por causa del paludismo, que hay que recordar que lo transmite un mosquito, ¿no?, en verano. Esto también tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con otras cosas, pero no vamos a entrar. Simplemente decirles que con estas enfermedades se podía recuperar la salud o se aminoraba con el consumo de nieve. Era esencial el consumo de nieve. Un 39% de las bajas por tifus, que esto venía causado por los piojos. Y ni que decir tiene que en caso de guerra, de etapas con dificultades, de hambruna, pues proliferaba esto, ¿no? Y entonces se producían estos efectos. Y un 17,4 nos dice el cólera, ¿vale?, que es una bacteria que está en el agua cuando está el agua en mal estado. Y eso tiene que ver con que el agua se calienta, los calores en verano, etc. Bueno, a su vez todo esto del tema sanitario, la salud, vinculándolo al frío, a la nieve, tiene mucho que ver, o sea, es un conocimiento que se toma del Renacimiento. El Renacimiento se recupera el saber clásico del cual continúan también los ilustrados, ¿no? Entonces, bueno, pues se toma se vuelve a los textos médicos de griegos y romanos para el tema sanitario y volver a aplicar. O sea, eso lo vemos también cómo se hacen ciudades, cómo se hacen acueductos, cómo se hacen mil cosas, ¿no? Bueno, pues también con el tema sanitario hubo un estudio meticuloso de las fuentes antiguas para a partir de ahí empezar lo que es la medicina moderna, ¿no?, sin supersticiones, a otra cosa, lo que es la medicina más próxima a lo que conocemos en la actualidad. En este sentido, el primer, que se reconoce como el primer médico, ¿no?, ajeno a
al curantismo, podríamos decir, sería Hipócrates, que era griego. Esto tiene una gran influencia sus escritos en Roma, y Galeno. Galeno sí era de épocas romanas, del siglo I, bueno, del primero para el segundo, pero también escribe tratados. Bueno, pues estos dos autores hablan del consumo de nieve para refrescar como una forma no solamente de recuperar la salud en caso de estas enfermedades tercianas y cuartanas, sino también para prevenirlas, y eso es muy importante, ¿vale? Para prevenir, o sea, en verano convenía beber fresco, beber frío, para no enfermar. Ya saben también que con esa idea hay gente que solamente bebía vino, ¿no?, que es una coartada perfecta, para no tener que consumir agua. ¿De dónde venía la nieve si no nevaba en Mérida? ¿De dónde traían la nieve? Bueno, pues la nieve se hacía traer, porque esto también nos lo dicen los documentos estos municipales, de distintos sitios, ¿vale? Porque no solamente eran sitios donde nevaba, sino también un suministro escalonado de pozos que se suministraban unos a otros. Pero las fuentes nos hablan de Guadalupe, eso en el siglo XVII, el Piornal, también en el siglo XVII, que nos dice que estaba a 4 días de viaje, viajes que por cierto se solían hacer de noche. En Plasencia, que también viniera directamente el suministro desde Plasencia, Trujillo y Garciaz, de esos puntos, pero también sabemos que normalmente, bueno, esto en años que nevase, estaba la nieve más cerca, se acudía a los puntos más próximos de acopio, pero que la Sierra de Béjar era el sitio recurrente para normalmente abastecer a Mérida. ¿Vale? Y de estas necesidades, bueno, de este consumo a partir del siglo XVI, pues tenemos este patrimonio histórico que son los pozos de nieve, que hay un montón de ellos en Extremadura. En realidad están en toda España. Toda España tiene pozos de nieve, sobre todo desde el Duero hacia abajo. También Portugal los tiene. Este concretamente, por ejemplo, es el de Salvatierra, de los Barros, que está declarado bien de interés cultural, pero es privado. Esperemos que algún día pueda ser público. Pero ven, este pozo que está en Salvatierra, la nieve que llega a Salvatierra antes ha pasado por Mérida. En estos circuitos, por lejos que nos puedan parecer. A Sevilla, por ejemplo, se suministraba desde Granada. Bueno, ¿cómo son estos pozos de nieve? Pues son estructuras para almacenar la nieve, son de tipo circular, son subterráneos o semisubterráneos para preservar la temperatura, pueden tener cubiertas de distinto tipo, abovedado, plana, o sea, distintos sistemas de cubierta. Se suelen colocar en la umbría para preservar la nieve que se apelmazaba utilizando paja, que también se echaba en paredes y en el suelo, para crear tomos, porque si no eso creaba un bloque y no había forma de poderla despegar. ¿De acuerdo? Entonces, en invierno se llenaba el pozo de nieve y luego a partir de ahí se iba consumiendo de una forma escalonada a los siguientes pozos. Estamos hablando del periodo desde el siglo XVI en adelante. Aquí tienen otro tipo de pozo, donde se ve que la cubierta es diferente, es con una bóveda, no casualmente, como ven, y vemos ahí a un señor que está haciendo una bola, preparándola, porque hay pozos que están en los sitios donde nieva, en los puntos de nevada en la sierra, por ejemplo, el del monasterio de Guadalupe, o el del Piornal, y luego hemos dicho que hay otros que son de escala, como puede ser Trujillo, como puede ser Plasencia, como puede ser García, ¿vale? Como ven, hay que apelmazarla para que dure. Ahí tenemos un poco las dimensiones, el promedio del diámetro de estos pozos de nieve, aunque son muy, muy variados. Algunos sorprenden por sus dimensiones, por su profundidad. Los hay totalmente subterráneos, los hay semisubterráneos. En fin, hay diversas posibilidades. Hay a veces que van también auxiliados con construcciones que tienen que ver con dónde se alojan los que se dedican al tema de la nieve también, ¿no? Cómo se comercializa. Y ahí vemos el uso de la paja, etcétera. Bueno, pues un denominador común y esencial que debe tener un pozo de nieve, aparte de esto de ser subterráneo, es que necesitan desagüe. Necesitan un punto de sacar la nieve, el hielo que se vaya derritiendo,
porque si no echa a perder el resto. Entonces, necesariamente tienen un desagüe, que vemos abajo con el sistema de plataforma de madera en uno de los dibujos, y en otro sí vemos un canal, ¿no? Pero es habitual que tengan canales. Y bueno, y decir también que esto del frío, de la conservación de la nieve, es un tema universal, ¿eh? Los tienen otras culturas sin necesidad de haber habido contacto entre ellas. Pasan por ser los más antiguos los iranios, los persas, que quizá los griegos conocieron, o, en fin, eso es tema para otra, pero que es un conocimiento ancestral. En el caso de Irán, además, es sorprendente porque los pozos de nieve están en pleno desierto. Entonces, aprovechando las bajas temperaturas de la noche, se hacían películas de hielo, se hacía carámbano, y era el carámbano lo que se guardaba. En otros que estaban próximos a zonas de que se nevaran, pues sí, se utilizaban para la nieve. Pero solían abastecer así a las ciudades, aprovechando esas bajísimas temperaturas del desierto por la noche. Y esto también nos introduce en la posibilidad de fabricar hielo. Entonces, en Mérida sabemos, hasta el cambio climático era un promedio de 17 a 20 días de heladas nocturnas. Este año hemos tenido una helada nocturna solo, pero antes había más días. Entonces, bueno, pues esas noches en las que baja tanto la temperatura, nos dicen además los romanos cómo se fabricaba el carámbano, ¿no? Utilizando unas bandejas metálicas y con poca agua para crear estas láminas e irlas almacenando. ¿Vale? Pero que se puede crear hielo sin necesidad de desplazarse a las montañas. En el siglo XVI tenemos también los tratadistas que hablan sobre esto, ¿no? Y fomentan la utilización, como será Francisco Franco, que tiene este nombre, este médico aragonés, asentado en Sevilla, que entonces Sevilla, bueno, pues ya saben, no era una de las ciudades más importantes de Europa, con el tema de América, y este médico nos está hablando de que conoce a Hipócrates, que conoce a Galeno, los escritos, pues nos está diciendo los beneficios del consumo moderado de la nieve, aplicado ahora a la refrigeración de bebidas, a beber frío. Aunque también habla de comestibles, también habla de cómo enfriar la fruta, nos habla de otras partes, pero es esencial en el sentido de cómo hacer que se enfríen los líquidos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues nos recuerda que también hay cerámica, la forma de utilizar la cerámica nos dice que la gente acostumbraba a poner los cántaros en un sitio donde hubiese corriente de aire, en el pasillo, en el balcón, decía, en un patio donde hubiera corriente. Nos dice, ahora en nuestro tiempo hay vasijas que se cuelgan con cuerdas, ¿no? Y las hacían mover para que se produjese esa ventilación. De hecho, hay ambientadores de gabinete de las estancias para refrescarlas con ese sistema. Otros sistemas tradicionales era meter las vasijas en un pozo, en un arroyo, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Cuando hemos salido de camping, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, sobre todo, se detiene en el tema de la nieve y defiende como algo idóneo y algo preventivo el consumo del frío. Y nos dice eso, ¿no? Escogida medicina es el agua frigidísima dada a su tiempo a los enfermos de fiebre. O sea, es una forma de que puedan recuperar la salud. Y de todo esto también nos viene pues su influencia en la cerámica y la aparición del botijo, que aunque en esta viñeta de Mingote hace parecer que el botijo está desde la prehistoria, en realidad es un artefacto, es un recipiente que aparecería a finales del XVIII, siglo XIX, por lo menos en Extremadura, porque los catalanes defienden que ya en la Edad Media tenían botijo. Bueno, ¿vale? Por lo menos en Extremadura sería así. Pero también en el cuadro de Zurbarán, por ejemplo, pues vemos en las vasijas, no es casualidad que Zurbarán pintase esas vasijas, porque son las vasijas de beber frío, que por cierto ven que son muy finas, o sea que se ve la textura y cómo son porosas, cómo han bebido, y entre ellas se ve un recipiente diferente que pasa por ser de salvatierra por el color, que no vamos a entrar ahora aquí en ese asunto porque eso nos llevaría a otra línea, cerámica y frío. Pero sí decirles que esto ya lo desarrollan los romanos también, lo de beber frío, beber fresco,
¿eh? Y, entre otras cosas, los recipientes específicos para beber, que son las paredes finas, no solamente es un tema de ligereza y de virtuosismo técnico de mostrar cómo son esas vasijas, sino que es que eran porosas, eran especialmente idóneas para beber fresco, lo que fuese, el contenido que fuese. ¿Vale? Bueno, y de los pozos que conocemos de época moderna, aquí les pongo solamente algunos casos, como es el de Villar del Rey, que lo tenemos arriba, que es público, o sea, que es patrimonio ya público. El pozo de Villar del Rey abastecía a Badajoz, donde Badajoz tenía otro pozo en el Nevero, polígono en el Nevero, por eso lo llamamos de esa manera, porque allí tenía su pozo, ¿vale? El que está en la margen arriba, ese es uno de los de Guadalupe. Guadalupe, el monasterio, tenía un negocio con múltiples pozos porque suministraban a muchas partes de Extremadura. El que vemos abajo, así con escalera, es el de Cáceres, que están pensando en integrarlo, que está en la zona del Paseo Alto, que es especialmente profundo, muy parecido al de Plasencia, que también se puede ver, está integrado dentro de una tienda, se puede visitar, le han puesto un cristal y se puede ver su profundidad. Y aquí traigo un caso el de la esquina, de la población de Dos Torres en Córdoba, porque este es el único pozo que los arqueólogos identificaron que estaba reutilizando el pozo, una estructura anterior romana que podía ser funeraria o una iglesia, una basílica paleocristiana, ¿de acuerdo? O sea, hacen las excavaciones y dicen esto, y pasa por ser antiguo, y luego dicen, pues, y se reutilizó como pozo de nieve, ¿vale? Simplemente como esa curiosidad, si no, al final volvemos también. En Mérida, ¿dónde estuvo este pozo de nieve? Bueno, pues lo sabemos gracias al plano de Coello, de 1854, porque nos pone ruinas y pozo de las nieves. Ruinas y pozo de las nieves. ¿Y a qué ruinas se está refiriendo? Pues pensamos que se está refiriendo a esta ruina que, como ven en el plano, tienen una parte circular con pilares, ¿no? Hay una esedra también, y luego una parte construida, ¿de acuerdo? Nos dice este autor del siglo XVIII, a 800 pasos, en aquella época Mérida era muy pequeñita, ¿vale? A 800 pasos fuera de los muros de esta ciudad están los fragmentos de este edificio, casi todo por el suelo, que a costa de mucho esmero y algunas calas en lugar de catas, utiliza ese término, que he podido comprender lo que el presente se demuestra. Los autores de esta época excavan, o sea, unas partes y luego por simetría imaginan cómo podían ser los edificios romanos. Entonces le echan mucha imaginación, pero bueno, algo aquí pudo haber de verdad. Pero la primera interpretación que se haría de estos restos sería la de una villa de recreo. Es la que nos dice Fernando Rodríguez, ¿no? Que sería una villa de recreo, por cómo identifica la forma. En el dibujo, pues por cierto también está muy bien estudiado por Carlos Morán, que estudia muy bien a Fernando Rodríguez. En el dibujo que acompaña en sección, vemos que los restos eran emergentes, que se veían, entonces dibuja unos arcos que están conectados. Hemos propuesto que esos arcos daban el nombre, que sería muy llamativo, ¿no? En el terreno, ver de pronto unos arcos. Era lo que le daba el nombre a Pontezuela, porque parecían pontes o puertas, ¿vale? Entonces, que eso sería lo que, desde luego, nosotros en la excavación, los pilares de estos estaban muy someros. Bien. Y estos son los restos un poco en planta de lo que podemos ver, que recuerda al dibujo de Fernando Rodríguez, donde estamos viendo unos pilares. Bueno, vemos una forma circular, una especie de parrilla y un edificio circular, ¿no? Como se nos representaba en el dibujo. Bien, vamos a cambiar un poquillo de tercio. Esto del frío, ¿de cuándo viene a su vez concretamente en época romana? Bueno, pues hemos hablado de los autores, pero hay un principio que pensamos que no es casual y tiene que ver con las campañas de conquista de las guerras cántabras. Estando Augusto, ya saben que lo primero que hace, en el año 28 inicia las campañas. Ya sabemos también que en el 25 o 24 sería cuando se funda Mérida con estos licenciados, porque da por terminada la guerra, pero en el 25
él cae enfermo. Tiene una fiebre que él se ve muy mal, muy grave, llega a hacer testamento, se retira a Tarragona y lo salva su médico, que se llamaba Musa, Antonio Musa, posiblemente fuera de origen norteafricano, y lo cura con el tema del frío, le quita la fiebre con el tema del frío. Entonces, a partir de ahí, parece que tendríamos un punto, ¿no?, que se entiende. Bueno, Augusto, o sea, se le hace una escultura al médico, junto, nos dicen, a la de Esculapio, en fin, parece que se divulgaría más esta forma de cura a través del frío, ¿no?, que tuviera que ver con fiebres. El punto donde tenemos estos pozos de nieve desde el siglo XVII aproximadamente, y ya en época romana, es extramuro de la ciudad. Siempre ponemos un esquema de cómo es la colonia romana, como estamos viendo ahí, pero también hay que pensar que por fuera había muchas cosas, no solamente áreas funerarias, y estaban también las industrias. Entonces, bueno, necesita espacio, y como es lo habitual, pues está en una zona extramuros. Los conservamos gracias a Mélida y Macías, que estando excavando, ya habían terminado de excavar el teatro, estaban en la excavación del anfiteatro, liados con el anfiteatro, y se enteran, en aquella época estaba creciendo la calle General Aranda, y al hacer, nos dicen, un pozo, esto nos lo cuenta Pepe Caballero en las cartas de Mélida y Macías, nos cuenta todo este trasiego de información, ¿no?, de cómo descubren los restos, que hablan además de los restos como los extraños restos de la calle Reyes Huerta, que piensan que pueden ser unas termas, pero no lo tienen muy claro, y no lo deben tener efectivamente muy claro porque no llegan a publicarlo ninguno de los dos. O sea, saben que es romano, pero no llegan a publicarlo porque no sabían exactamente qué era lo que era, ¿no? Pero gracias a ello empieza la primera excavación, se recupera el primer pozo, el primer espacio, y, importantísimo, la expropiación del solar para a partir de ahí que haya podido haber otras excavaciones en el futuro. Bien, otras intervenciones importantes son las del Museo Nacional de Arte Romano, que siendo Chema director, fija la atención, o sea, la conveniencia de conocer mejor este espacio, y con Serafín Villalba, arqueólogo emérito, veterano, que pasa a hacer las labores de campo, Agustín Velázquez también, bueno, pues se empieza a excavar. Chema dirá que él sospecha que pueden tener un carácter industrial, pero indeterminado. Pero a él no le parecen unas termas. Como está aquí, tenemos la suerte de que esté aquí, luego no lo puede decir. También se excava en el 88 por la parte de fuera de la calle, donde en la actualidad hay un piso, ahí excava Eulalia Gijón, y encuentra partes, unos argamasones que parece que hacen como una especie de grandes estanques que se vinculan lógicamente a este tipo de estructura. Y luego tendríamos las intervenciones del consorcio, que Pedro Mateo, siendo director, entendió que estos restos que estaban ahí detrás de una tapia y comidos por la vegetación, pues también necesitaban un trato digno, y comienza, pues eso, la primera intervención que en aquella época mi compañera Teresa Barrientos pensaba que eran termas. Entonces dice, bueno, pues poneros los dos a estudiar, tú porque piensas que es industria y ella porque piensa que es terma, ¿no? Y entonces empezamos ahí las primeras labores, que continúan en el 2006. Rocío Ayerbe también excava en el perímetro, digamos, alejado de este núcleo, pero también en relación a este complejo. Una de las cosas que la tierra que pudimos excavar era escasa porque consistía en ensanchar a partir de la zona de delimitación del solar, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que tenemos unas medianeras y que no podemos amenazar la estabilidad de los edificios, ¿no? Pero era muy poquito lo que se podía excavar, pero
pasamos también a hacer las fichas de las estructuras, en fin, todo este trabajo de documentación arqueológica que siempre nos ven ahí haciendo fichitas, bueno, pues así fue. Y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue esta galería que están viendo en pantalla, que estaba tapiada, la destapiamos, avanzamos, estaba llena de escombros, avanzamos, era seguro porque estaba abovedada, y nos metimos por debajo del vecino, la vecina hay que decir en este caso, y vimos que de pronto se abría a otro pozo. O sea que tenemos otro pozo más, que algún día se podrá excavar. Ahí ya no continuamos excavando porque le habríamos creado un cráter en el a la vecina, ¿no? Así es que donde están los árboles hay un pozo más. Y la última intervención, bueno, pues es donde marca la zona esa del círculo, que es la zona trasera de una gran casa, lo que llamaban, era la zona de cuadras, la zona de la casa de las criadas, que estaba en planta alta. Es la zona en la que estamos interviniendo ahora. Una zona que por tanto, estamos en el límite del edificio, ¿vale? Bueno, hay que decir, aquí está el equipo de intervención actual, que es un equipo doble, por una parte, por la parte de la empresa Silent Luxury Sociedad Limitada, que me ha parecido por ahí ver a Jorge Barquero, que bueno, que nos ha dado todas las facilidades a la hora de establecer la zona de excavación. Van a ser apartamentos turísticos, entonces bueno, la intervención, se podía haber quedado esa medianera ahí y no nos habríamos enterado de nada, ¿no? La medianera ha desaparecido con la posibilidad de que se puedan conectar los restos visualmente, ¿no?, del monumento a este espacio residencial. Y bueno, es un equipo, como digo, donde están ahí Alberto Zancada, Popi Rodríguez, Fernando Mendoza por la parte de la privada, y por la parte de la pública del consorcio nos estamos aprovechando para excavar la mediana, Manolo Suárez, Israel Rodríguez, y también contamos con la colaboración de un alumno de la Universidad de Extremadura que está haciendo sus prácticas, Antonio. Bueno, pues esta digamos que es la versión habitual que han tenido los restos estos. Por eso se dice las termas de la calle Reyes Huertas, ¿no? Pues un poco se imaginaba que eran así, como están viendo. Una piscina en el centro que se calentaba por debajo, luego vamos a ver el espacio que se pensaba que podía ser así. Este es un dibujo de Julián Hernández que hace un estudio defendiendo que efectivamente son termas, ¿no? Julián Hernández ya no está con nosotros, pero bueno, nos quedan sus magníficos dibujos. Casi toda la comunidad científica focalizó la atención en esta interpretación. ¿Son termas públicas o son termas privadas? Son ahí estaba el debate. Nosotros pensamos que no son ninguna de las dos cosas. Una de las pruebas que resultaba, digamos, más evidente para los que defendían que era una terma es precisamente que en la parte superior tenemos estos pilarcillos de ladrillo que llamamos suspensura, que como saben sirven para sujetar, para sostener un falso, o sea, un piso hueco, de forma que en la versión tradicional, o sea, en la versión de unas termas, por ahí circula el calor, es como las glorias, ¿no? Como sabemos, las glorias en Castilla, ¿no?, que se calienta el suelo y de esa forma se calentaba el baño, ¿vale? Entonces, por esto se decía, bueno, pues que está claro que tiene que ser unas termas. Luego veremos que no está tan claro, ¿eh? Dentro de las interpretaciones que tuvo el conjunto, porque nadie dudó nunca que esto era romano, pero las interpretaciones son curiosas porque fueron de muy diverso tipo. Entonces se pensó que serían depósitos de la fuente, o sea, el acueducto, que lo tenemos relativamente allí cerca, el acueducto de San Lázaro, bueno, pues que daría suministro a estos depósitos, a estos castellum, a estos castelas, ¿vale?, y de ahí a la fuente. Entonces se veían como depósitos de agua, o sea, nada de que tuviera que ver con termas, sino con depósitos de agua. También se dijo, porque entre otras cosas aparecía entre la basurilla, que es de los que se excavaba allí, que podían ser hornos de producción de vidrio, o sea, tener un sentido industrial, pero dedicado al tema del vidrio. Y entre las interpretaciones así quizá más rocambolescas, es que eran recintos para tener a las fieras del anfiteatro.
Porque claro, en algún sitio hay que meter a todas las fieras, ¿no? Bueno, pues que los metían ahí, ¿vale? Y luego, cuando en arqueología no sabemos lo que es, siempre tiramos de la interpretación ritual, que es muy recurrente. Entonces, que sería un templo. Sería un templo hipóstilo, nos habla un tal Broen, un francés, nos dice que puede ser medio pagano, medio cristiano, o sea, de transición, pero él organiza los espacios, y ahí en el espacio curvo del interior, pues dice, esto sería el aula, y estarían los feligreses, debajo de un pequeño arquito se colocaría ahí el oferente, el sacerdote, y luego en un pozo que hay, pues eso sería el baptisterio, es decir, donde se bautizarían, ¿no? La verdad es que es especialmente imaginativo esta versión. Bueno, ¿qué es lo que sabemos ahora de estos vestigios arqueológicos? Bien, pues con independencia de las interpretaciones, tienen claramente dos fases. Una fase, o sea, es un complejo en el que llegan a convivir las dos fases, pero hay una primera donde están estos primeros depósitos, estos de aquí, ¿vale?, con la zona de acceso, y un tercero que se abre en esta zona, ¿eh? Y luego ese tercero es sacrificado para meter el gran complejo central, que es lo que vemos ahí con las galerías, ¿eh?, y con los tambores de columna. De la parte más antigua, del complejo, tendríamos al menos dos pozos conectados, que son el que vemos en la imagen, y el arranque, como hemos dicho, de ese tercero, más una zona de acceso a estos restos. Bueno, hay que decir que los datos que nos permiten, o sea, ¿por qué es idóneo el lugar para esto de la nieve? Si han visitado, verán que siempre tiene mucho verdín, es una zona especialmente fresca. Ese árbol que hay ahí es un alcornoque que nació de forma espontánea. Como saben, el alcornoque es un árbol de Umbría, el Solana encina, de Umbría el alcornoque, y es un edificio que está excavado en la roca. Entonces, en una parte que nos permite ver la sección, allí se ve que desde arriba lo que conocemos es todo excavado en la roca. Esto tendría otra parte elevada, en alzado, donde ya no estaría la roca, que es la parte que se ha perdido, ¿vale?, la parte no conservada. Otro dato interesante es la forma con que está hecho, y es que está hecho mediante encofrado, ¿eh? O sea, los que pensaban que podían ser unas termas decían, queda la impronta de las placas de mármol que ornamentarían las termas. No es así. Se ve la huella de los dibujos, de las tablas, de haber encofrado. Este sistema es muy eficaz, como saben, se utiliza la roca que están extrayendo, cal, arena, se deja fraguar, se quitan las tablas y el resultado son las paredes, las bóvedas, etc. ¿Vale? Por eso es algo muy funcional. Vemos que las paredes no fueron enlucidas por dentro en esta parte, y que los pozos son poligonales, porque para trabajar con encofrados es más fácil hacerlo de esta manera, ¿eh? No son circulares, son poligonales por el tema de los encofrados. Otro dato que tenemos muy sugerente es el tema de los accesos. Normalmente los pozos de nieve pueden tener más de una puerta. ¿Por qué? Porque se cargan y descargan por estas puertas. Entonces, según va bajando, en los dibujos hemos visto que también se pueden poner escaleras, pero también se podían ir utilizando los accesos según se fuera descargando de nieve, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos en uno de los pozos, vemos que hay dos puertas superpuestas. Se podría pensar, bueno, lo de arriba puede ser una ventana. Pues no, porque está dentro del edificio. No tendría sentido una ventana dentro del edificio, ¿vale? Era un acceso, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos otro dato, que es el de las canalizaciones, como hemos dicho, que es esencial para preservar el contenido. O sea, estos canales, sobre esto hay que imaginarse una tablazón, un piso de tabla, y sobre esto ya el tema de la nieve, ¿no? Con los accesos, vemos ahí los accesos, 1, 2, y hay aquí un tercero que fue tapiado. Y luego a la derecha vemos una especie de ventana, que es para poder pasar los productos sin necesidad de dar toda la vuelta al complejo, al nivel superior. Bien, otro dato interesante es ver cómo se controlan las corrientes de aire.
y tenemos todos los accesos están en recodo, se evitan las puertas unas enfrente de otras, empezando por el propio acceso, que es así como ven en ángulo recto. Luego tenemos esta entrada, es al bies, está así al bies, y con ese espaldón que también evita que se establezca corrientes de aire, y se ve especialmente en la siguiente fase constructiva, con la galería, que muchos de ustedes han pasado por ahí, que es una galería relativamente corta, sin embargo hace un doble zigzag, y es con esta idea. Y luego al fondo volvemos a tener nuevamente los accesos en recodo. Y luego también cómo se utiliza para el tema de la ventilación, porque hay unos respiraderos, no son lucernarios, porque esto daría al piso alto, que también estamos en interior, entonces solamente puede ser para el tema del aire, pero también están hechos en diagonal o, como en este caso, estableciendo un tope por delante. Porque, como es sabido, el frío menos frío asciende. Entonces hay que sacar ese menos frío, pero que sigue siendo frío y que va a poder tener servicio en la planta superior, ¿vale? Como por niveles. Bien, aquí llegamos a la siguiente cámara, esta de los tambores. No apareció ningún tambor caído, esto es lo que había, una forma circular. Los que imaginan que esto es unas termas, pues piensan que aquí se hacía el fuego para calentar la piscina que estaría en la parte superior, pero es que no hay calderas de estas características. Pero es que además el que asistiese el horno, pues la caldera se abrasaría, porque crearía el tiro por la galería que hemos visto. Así es que no puede ser eso. No puede tener esa función. Pero sí, y también respecto a los que decían que eran depósitos de agua, quedan improntas de que estuvo forrado de adobe. El adobe, el tapial, es el aislante mejor que hay. Y de hecho lo hemos visto como en el desierto, es el material que utilizan. Entonces, en las paredes de enfrente, todas esas líneas que se ven son improntas de que eso tuvo adobes, y aquí también los vemos muy claramente, ¿vale? Que luego son enlucidos. El complejo se plantea también con galerías, pensando en una siguiente ampliación, en una posible ampliación. Y aquí tenemos los canales, que para mí es la prueba más importante, porque son canales mínimos. Estos no pueden ser canales de unas termas, son canales que tienen 10 centímetros, que son los que estamos viendo ahí. Como vemos, parten del centro y parten de un lateral y van a desaguar todos al pozo, a un pozo. Bueno, ahí vemos el tema de los tambores. ¿Para qué esos tambores? Hay que decir que efectivamente esto no es estructural respecto al sostén de la propia bóveda que cerraría esta parte, ¿no? Esta parte, esto iría cerrado por una bóveda. Esos tambores no están en el centro de la construcción, sino que están a un lado para permitir el trasiego, el acceso por ahí. Son de época romana, no hay duda, no son del siglo XVI, porque van embutidos en la argamasa de un rudus que hacen con cal. Entonces, ¿cómo imaginamos esto? Pues sobre cada uno de esos tambores iría un poste. La forma de salvaguardar la madera, como sabemos, es poniéndole una peana, y que esa estructura circular, con estos topes que tiene en la parte de abajo, sirviese como un elevador, un ascensor, para poder subir, como los que había en el anfiteatro, para poder subir productos desde la parte de abajo a la parte superior. ¿De qué producto estamos hablando? Pues, por ejemplo, de ánforas, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver un caso. Y esto nos lleva al piso superior, donde tenemos el tema de la piscina. Si esto fuese una piscina de agua caliente, porque tiene la suspensura, eso es incompatible con los revestimientos que estamos viendo de cal. Como saben, la cal se estalla con el fuego. Y sin embargo, los vemos, no están ennegrecidos, no aparece marcas de fuego por ninguna parte, pero luego hay un dato esencial, y es que el piso no es un mortero hidráulico habitual que se hace con cerámica, sino que está hecho con cuarzo blanco. Y eso nos dice Plinio que es la roca más fría que hay, el cuarzo blanco, que también lo vemos utilizado en el revestimiento interior de algún acueducto.
¿De acuerdo? Así es que nos está remitiendo a que por debajo lo que pasaba era el frío desde la planta inferior, y que por tanto podían haber hecho una función de neveras, ¿eh? En este sentido, en esa habitacioncita que está indicada que pudimos excavar, apareció en un recrecimiento del nivel de suelo, apareció abundante cascote de ánfora, y una de ellas completa, que es la que están viendo en la imagen. En el interior había como una especie de serrín, estaba llena de serrín, que pensamos, bueno, esto lo mismo lo pueden haber metido las ratas, no estamos acostumbrados a encontrar ese tipo de cosas, pero por si acaso cogimos muestras pensando en una futura análisis de ese contenido. A veces estas cosas quedan sine die, quedan para un futuro que, en fin, demasiado lejano, pero por suerte se interesó la Universidad de Cádiz, el profesor Darío, y se hizo el análisis de Darío Bernal, se hizo el análisis del interior, y se pudo ver que eran 7 especies diferentes de peces del Atlántico. Así es que tendríamos una ánfora de salsa, de esa salsa del garum, de esa salsa carísima, que en este caso se estropeó y afortunadamente quedó ahí, ¿no? La tiraron junto con las otras que habían roto. Ya saben que los romanos no suelen utilizar, el ánfora es un envase no retornable, se tiraba el cascote, como estaba aquello. Bien, nuestra intervención, por tanto, actual, por hacer algunas referencias muy breves, hemos dicho en el límite entre la parte conocida de la parte pública de este caserón, que va a ser apartamentos turísticos. Bueno, pues bien, pues hemos excavado la banda esa de seguridad, la estamos excavando por la parte del consorcio, y por la parte de dentro el corte son las dimensiones que están viendo, son aproximadamente 8 metros por 8 metros, aunque aquí esta esquina de aquí también la vamos a excavar para poder sacar la fachada del edificio, y ahí donde ven a los dos trabajadores, pues eso es lo que nos queda del muro de delimitación del edificio. ¿Vale? ¿Qué hay por la parte de fuera? Bueno, pues por la parte de fuera lo que hemos encontrado es un nivel de pavimentación que puede ser de una vía, desde luego fue de tránsito, por cómo está hecha de cascote, tipo camino carretero, sobre la cual se deposita un vertedero que tiene romano, que tiene unos 80 metros de potencia. Este vertedero es curioso porque tiene la estratigrafía con forma inclinada desde el edificio hacia, o sea, no con la forma de la ladera, que es la contraria, sino que viene desde el edificio hacia acá, ¿vale? Y luego ya alcanza una horizontal. En el edificio, detrás del señor que está abajo con la pala, ha salido un muro curvo, que ese muro curvo al principio vimos, con un refuerzo que tiene, que estaba encima del vertedero, o sea que era posterior al vertedero. Entonces pensamos, bueno, pues vamos a tener un elemento para datarla. Sin embargo, cuando hemos empezado a excavar la parte frontal, o sea, eso es así, de la parte de allá, en una reforma que se produce de, vamos a llamar una estructura circular, de la parte de acá, lo que es la fachada original del edificio, el basurero se echó arrimado a las paredes. Es muy posible que haya sido una cosa intencionada, como para enterrar el edificio y contribuir al tema de la temperatura que hemos comentado, porque es un vertedero de tipo doméstico, pero parece que venían ahí a tirar la basura. ¿Qué otras cosas nos han salido? Porque ya sabemos que en arqueología pues aparece un poco de todo, ¿no? Bueno, pues otro dato interesante es que tenemos ahí enterramientos musulmanes, han salido 10 de una masbara, que es como se llaman estos cementerios, que sabemos que va desde la puerta de la villa hasta el cuartel militar. En todas las zonas donde hemos excavado siempre aparecen sepulturas islámicas. Les pongo este ejemplo porque se ve que tienen pared
o sea que le han hecho una señalización, y porque ahí hay una cierta estratigrafía también, porque una de las tumbas corta a otra de las tumbas, no siendo todos musulmanes. Ya saben que los musulmanes se colocan de lado, por eso sabemos que son musulmanes, porque se colocan mirando a la Meca, ¿de acuerdo? Los cristianos siempre boca arriba, los musulmanes siempre de perfil, recostados para que sea así. ¿Y qué ha aparecido en ese vertedero? Pues en ese vertedero que hemos dicho que sería posterior, ¿no?, porque se adosa a la segunda fase de las termas, aparece, sabemos que es basura de tipo doméstico, porque aparece mucho plato, vidrios de los vasos que se les han roto en la fiestuki, aparece cerámica común de todo tipo de cocina, aparecen ánforas, y aparecen huesos de las cosas que comen, que por cierto las va a estudiar Antonio Rodríguez. Y uno de los huesos que ha identificado es oso, que es la primera vez que se identifica eso en la ciudad. Bueno, ¿y qué nos aparece también? Pues nos aparece gran cantidad de ostras. Nos aparece gran cantidad de ostras en estos vertederos. No es el primer vertedero donde nos aparecen ostras, es excavar un vertedero romano y que haya ingentes cantidades de ostras. Esto también se combina con la aparición de algunas caracolas, algunas otras conchas. Algunas pueden tener dudas, bueno, a lo mejor las cogían para los niños, esas cosas que hemos hecho todos también, ¿no? Es posible, pero la cantidad masiva de ostras como que aparece, eso es porque se consumían en la fiesta. Como saben, es un producto muy delicado, que venía a 200 kilómetros de aquí, ¿no? La costa atlántica, la costa de la Lusitania, proporcionaba esto y los pescados que vemos también en los mosaicos, que parecen a veces un menú, ¿no?, mostrando los distintos tipos de pescados, de mariscos, bueno, pues para ser degustados, y que hay que asociarlo también a las piscifactorías que tenemos en la costa portuguesa, esta forma de criaderos para este tipo de cosas. Bien, aquí haces el acopio, pero el traslado, ¿cómo conservas desde aquí hasta Mérida? Para que sea... Bueno, este es el de Esperlonga, es una piscifactoría también de un emperador, marina, ¿no?, con su vila, pero que efectivamente en los banquetes se suministraba el pescado fresco porque lo estabas viendo, ¿no? Podías decidir el que te ibas a comer mañana. Bien, en este sentido, bueno, pues como nos dice Vitruvio, las ciudades que fundan los romanos siempre tienen muy en consideración dónde se establecen, o sea que tienen muy en cuenta los pros y los contras, y hasta qué punto es un sitio salubre. Entonces, en el caso de Mérida, deciden que es un sitio benigno, de temperatura benigno, que es salubre, lo cual no quita que tengamos esas cosas que hemos dicho, esas enfermedades que ya se producirían desde época romana, ¿no? Pero también sabemos que las ciudades romanas en fin, son más sanas que lo que va a venir después, ¿no? Que habría, y hay otros tipos de asistencia médica, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto, bueno, y en ese sentido, por ejemplo, sobre las normas municipales, ¿cómo se llaman? Las ordenanzas municipales de 1902, dice, Mérida está en un sitio no idóneo porque en el mes de noviembre no se ha muerto nadie. ¿No? Dicen las actas, nos recogen así, ¿no? Como algo excepcional. Bueno, pues efectivamente es un lugar idóneo, pero no quita que tenga sus inconvenientes. Entonces, esto lo que sí hace el romano es corregirlo. Entonces, por eso hace acueductos, que se trae el agua desde muy lejos, por eso tienen pórticos para el tema del verano, las insolaciones, mil cosas que hacen los romanos, ¿no? El tema de las cloacas, etcétera. Son ciudades sanas. Por eso no sería extraño que desde el principio, todavía no lo podemos asegurar, el primer núcleo que sea tan temprano como la propia fundación de la ciudad. En este sentido, hay un vestigio que, digamos, chirría, o sea, desde el punto de vista de los que piensan que son termas, lo ven clarísimo porque dicen, y están pintadas, no solamente tienen restos de mármol, que hemos dicho que no lo hay, ¿no?, pero sí hay restos de pintura en una galería. Y el que dijo que aquello era un santuario, dijo, se representan a los santos mártires en la galería. No es nada de eso, se representan unos cortinajes, sin más. El cortinaje se asocia también al frío, porque es la forma que tienes de preservar el calor o el frío, aislarlo. Acordaros de los mosaicos bizantinos, que aparecen esos
siempre esos cortinajes que también marcaban estatus. Entonces, a mí no lo veo totalmente, o sea, es un dato que hay que darle una explicación, y yo lo que pienso es que, aparte de neveras para la conservación de alimentos y la venta de hielo que se hiciese allí y de la nieve, pues que también tuviera un uso sanitario. Es decir, que si el médico te prescribía pasar un tiempo dentro de los pozos de nieve, ¿no?, pues se te entraba por un sitio que es el que está decorado para acceder a estos puntos, ¿no?, por un tema de la salud. Y ya vamos terminando. Bueno, aquí en imagen tenemos en el centro a una de las mujeres más bellas de Roma, Popea, que fue pretendida por estos dos señores, por Otón, que es el que está de perfil, y por Nerón. Entonces, bueno, pues nos dicen que Nerón y Otón son amigos desde la infancia. Nos dice Suetonio que Otón era alguien muy influyente, muy rico, que tenía mucho poder, por descontado Nerón, ¿no?, que era el emperador. Pero claro, al pretender a la misma mujer, se da ahí un conflicto entre ellos, aunque eran íntimos amigos de correrías y de mil historias, nos lo dice Suetonio también, ¿no?, le buscaron un destierro, un destino lejano. Así es que a Otón lo manda para tener el campo libre con Popea, Nerón. A Otón lo manda de gobernador a Lusitania. Otón pasa 10 años en Mérida, 10 deliciosos veranos emeritenses. En el momento en el que el consumo de, como nos dice Séneca, como nos dice Plinio también luego después, ¿no?, pero Séneca, todas las fiestas se utilizaba nieve. O sea, ya no es un tema solo de la salud, ya no es un tema solo de la conservación de alimentos, sino que tiene que ver con esto, con los banquetes. Y no solo porque comes ostras o comes mariscos, sino porque bebes frío en verano. Entonces, como sabéis, el romano no bebe el vino puro, el romano no del pueblo llano, sino de la élite, ¿no? En los banquetes se consume el vino mezclado con el agua, y eso explica estas páteras, que el museo tiene 4, donde se echaría la nieve y el esclavo se ocuparía de colarte el vino y de pasarte la copa. Entonces, esto está en pleno auge en este momento, en la etapa de Nerón y de Otón, que está aquí. Entonces, esto pudo haber sido un negocio próspero, nos falta la inscripción, no perdemos la esperanza, pero pudo haber sido un negocio próspero que tenga que ver, al menos la segunda fase que pueda tener que ver con esta etapa, ¿no?, con la etapa de... Y desde luego no lo desmiente el vertedero, que hemos dicho que es posterior, los materiales del vertedero, que es posterior al edificio. Y es inevitable también, pues, la referencia a este espacio, aunque con otro sentido, pero este es uno de los salones que tiene Nerón en su Domus Aurea, que dicen que es una especie de precedente de luego lo que sería el cierre del Panteón, pero que en cuanto a... O sea, que técnicamente es posible en este momento, porque está pasando en Roma el mismo, o sea, el colega de Nerón, que, por cierto, una vez muerto Nerón, Otón, como sabéis, accede o sea, pasa a ser emperador. Una vez que muere Galba, está apenas 3 meses, pero dona 50 millones de sestercios, nos dice Suetonio, para la Domus Aurea, para continuar las obras de la Domus Aurea. Entonces, este tipo de tecnología de pilares, yo imagino que en nuestro caso no son adintelados, sino que serían arcos, y que en lugar de tener un óculo ahí, porque esto no deja de ser una especie de cenador, de cenador digo bien, para ver las estrellas, que fuese cerrado, que podía ser cerrado. O sea, hay capacidad técnica, y veis que el sistema con que está hecho es encofrado también. Esa bóveda está todo encofrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues así es que esa es la interpretación que de momento mantenemos, que fueron pozos de nieve en época romana, que se reutilizan porque la función es la idónea, el sitio es idóneo en el periodo moderno, cuando Mérida era mucho menos cosa,
y que por tanto estarían llenos de nieve. Esta foto tiene trucazo porque aproveché el día de la nevada para ir a ver los pozos de nieve con nieve, ¿no? Solo que la nieve está aquí por la parte de fuera, estaría por la parte de dentro. Muchas gracias por su atención.